Ya podéis grabar si queréis. A ver, me falta Pilar, yo creo. Permitir grabar. Ya estáis todos, yo creo. Venga, pues entonces, como os decía, al sumar el 1 n veces te queda n y luego, claro, menos x1, menos x2, menos puntos suspensivos xn es menos el sumatorio de los xy. ¿De acuerdo? Y entonces te quedaría la función de verosimilitud, que sería esta. Te quedaría pi elevado al sumatorio de xy por 1 menos pi elevado a n menos sumatorio de xy. Y ahí tenéis ya la función de verosimilitud y ya tenéis el primer paso para estimar por el método de máxima verosimilitud. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo entendemos bien seguro? Bueno, y una vez que ya tenemos hecho esto, pasamos al siguiente paso. Tomamos el logaritmo neperiano, tomo el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud de la muestra. Voy a tomar el logaritmo neperiano a L de xpi. Como es una transformación monótona y proporciona al mismo máximo, pues tomaremos el logaritmo neperiano porque es más fácil, las operaciones son más sencillas. Que es tomar el logaritmo neperiano a toda esta fórmula. Tomamos el logaritmo neperiano a pi sumatorio de xy por 1 menos pi elevado a n menos sumatorio de xy. Únicamente lo que hacemos es tomar el logaritmo neperiano a la función de verosimilitud que acabamos de calcular, que era pi elevado al sumatorio de xy por 1 menos pi elevado a n menos sumatorio de xy. ¿Vale? Y hay que tomar el logaritmo neperiano, segundo paso, para estimar por el método de máxima verosimilitud. ¿Todo bien? Y empezamos a aplicar las propiedades. El logaritmo neperiano de un producto, veis que aquí tengo un por. Este por lo puedo poner como suma de logaritmos neperianos. Yo tengo aquí un por, voy a ponerlo como suma. Entonces podríamos poner el logaritmo neperiano de pi elevado al sumatorio de xy y luego más el logaritmo neperiano de 1 menos pi elevado a n menos el sumatorio de xy. ¿Lo veis? He puesto el producto como suma. He puesto producto como suma. Más propiedades. Pues este sumatorio de xy, este exponente, baja multiplicando al logaritmo de la base y aquí lo mismo. Este exponente, n menos sumatorio de xy, todo este exponente, baja multiplicando al logaritmo de la base. Ya sabéis que los exponentes siempre se bajan multiplicando al logaritmo de la base. Entonces podríamos poner sumatorio de xy por el logaritmo neperiano de pi y luego más, sigo por aquí, ¿vale? Más, y aquí n menos sumatorio de xy, ponerlo entre paréntesis, todo el exponente, pues lo pongo el paréntesis, pasa multiplicando al logaritmo de la base. Pasa multiplicando al logaritmo de 1 menos pi. Entonces, por favor, mucho cuidado porque el sumatorio de xy pasa multiplicando al logaritmo de pi y este otro exponente, n menos sumatorio de xy, todo el exponente entre paréntesis, pasa multiplicando al logaritmo de la base. ¿Vale? Y ya no se puede aplicar ninguna propiedad más, ¿de acuerdo? Aquí no se puede aplicar ninguna propiedad y aquí tampoco. Tener cuidado que el logaritmo de una resta no tiene propiedad, ¿eh? Si fuese el logaritmo de una resta o una suma, nada. Si es producto, se pone como suma de los logaritmos neperianos y si es división, se pone como resta. Pero la suma y la resta no se puede hacer nada. No tienen propiedad, ¿vale? Y ya no podemos hacer nada más. Lo tenemos que dejar aquí. Ya tenemos el segundo paso hecho, ¿de acuerdo? O sea que aquí ya, si queréis, ahí ya no podemos hacer nada más, pues ya hemos terminado. El segundo paso está listo, ¿vale? No tenemos que hacer nada más. Pues venga, vamos a maximizar ya. Entonces ya si queréis, maximizamos el logaritmo neperiano de L de xpi.
Venga, pues vamos a maximizar ya el logaritmo neperiano de L de xpi. Voy a maximizar el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud de la muestra. Vamos a derivar con respecto a pi, que es el parámetro desconocido, y lo vamos a igualar a 0. Venga, vamos a hacer la derivada entonces. Vamos a derivar el logaritmo neperiano de L de xpi con respecto a la pi. Voy a derivar con respecto a pi y lo vamos a igualar a 0. Venga, y estad aquí atentos porque vamos a hacer la derivada. Mirad, hay que derivar esto con respecto a pi. Vamos a hacerlo. Mirad aquí a la hoja. Al derivar con respecto a pi nos queda el sumatorio de xi como está y la derivada del logaritmo neperiano, ya sabéis que baja abajo dividiendo. Nos quedaría, por lo tanto, sumatorio de xi partido por pi. ¿Vale? Lo veis y siempre son las mismas derivadas y todo. O sea, que es que se repite mucho. Sería el sumatorio de xi partido por pi. Sumatorio de xi partido por pi, ¿lo veis? Al derivar con respecto a pi, el sumatorio de xi es una constante, queda como está, y la derivada del logaritmo de pi te quedaría 1 partido por pi. Entonces nos queda sumatorio de xi partido por pi, ¿vale? Y luego más. Y vamos a esta parte de aquí, por favor, que es la que es un poquito más compleja. Esta parte de aquí hay que derivarla. Claro, al derivar con respecto a pi, n menos sumatorio de xi es una constante que está multiplicando. Entonces, esta constante queda como está. N menos sumatorio de xi nos va a quedar multiplicando, ¿vale? Porque es una constante. Al derivar el logaritmo neperiano siempre baja abajo dividiendo, o sea que tendrías que multiplicar por 1 partido de 1 menos pi, ¿vale? Al derivar el logaritmo baja abajo dividiendo 1 menos pi, y luego tendrías que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro, que con respecto a pi es un menos 1. Entonces, para que la gente lo entienda, te quedaría esto. Y ahora lo vuelvo a repetir, ¿eh? Te quedaría n menos sumatorio de xi menos sumatorio de xi partido de 1 menos pi y multiplicado por menos 1. Y lo igualaríamos a 0, ¿vale? Entonces, claro, si os dais cuenta, al derivar, n menos sumatorio de xi queda como está, porque es una constante, ¿de acuerdo? Queda como está. Al derivar el logaritmo de 1 menos pi, baja abajo dividiendo 1 menos pi, porque la derivada del logaritmo neperiano siempre baja abajo dividiendo, y luego tienes que multiplicar por la derivada de lo que había dentro, que con respecto a pi es un menos 1. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Todo bien? ¿Habéis entendido bien la derivada? ¿Ha quedado clara? Sé que esta parte es un poquito más complejo, pero se entiende bien. La derivada del logaritmo baja abajo dividiendo 1 menos pi, pero claro, tienes que multiplicar por la derivada de lo que había dentro, que con respecto a pi es un menos 1. Y aquí tenéis una ecuación con una sola incógnita, que es la pi, que tenemos que despejar de ahí la pi, y lo que nos quede es el estimador máximo verosímil. Ya mi objetivo va a ser despejar de aquí la pi. Bueno, si queréis voy a hacer la suma de estas dos fracciones que tenéis aquí. El mínimo común múltiplo sería pi por 1 menos pi. Si lo dividís entre pi, te quedaría 1 menos pi. Entonces nos quedaría 1 menos pi, sumatorio de xi, sumatorio de xi, y luego aquí al dividir el mínimo común múltiplo por 1 menos pi te quedaría pi. Entonces te quedaría menos, cuidado por favor que este menos 1, voy a poner aquí adelante ese menos 1, y te quedaría pi que multiplica al paréntesis n menos sumatorio de xi. Y todo esto te queda dividido por el mínimo común múltiplo, que es pi por 1 menos pi. ¿Vale? Simplemente lo que he hecho ha sido sumar las dos fracciones. He sumado esas dos fracciones. Y podéis simplificar, porque claro, todo este denominador, pi por 1 menos pi, pasa multiplicando aquí a un 0. Entonces,
esto me lo podéis quitar. Me podéis quitar este pi por 1 menos pi, lo podéis quitar sin problema, ¿vale? Porque como está igualado a 0, pasaría multiplicando ahí y se te va. Y en la parte de arriba, pues ya lo que vamos a hacer es quitar los paréntesis, ¿vale? A ver si podemos simplificar un poquito y ya puedes despejar de ahí la pi, que es mi objetivo, sacar el estimador de la pi. Entonces ya si queréis, quitamos los paréntesis, nos va a quedar sumatorio de xy por 1, que es sumatorio de xy. Voy a ponerlo aquí, sumatorio de xy. Luego sería menos pi por el sumatorio de xy, menos pi por el sumatorio de xy. Luego sería menos pi por n, menos pi por n, y luego sería menos por menos más, sería más pi por el sumatorio. Más pi por el sumatorio de xy. Hacerlo conmigo, que es muy fácil, que solamente es quitar el paréntesis, quitáis los paréntesis y ya está. Entonces simplemente quitando los paréntesis, sumatorio de xy por 1, sumatorio de xy. Luego sumatorio de xy por menos pi por el sumatorio de xy. Luego menos pi por n, y luego menos por menos más, pi por el sumatorio. Y además fijaos cómo se simplifica, menos pi sumatorio de xy más pi sumatorio de xy. Es lo mismo con el signo cambiado. Entonces, este término, quitármelo con esto. ¿De acuerdo? Estos dos términos me los quitáis. Y ya despejar de aquí la pi no es nada difícil. Menos pi por n lo paso con signo positivo al otro lado. Entonces pondríamos sumatorio de xy es pi por n. ¿Lo veis? Y ya para terminar, la n pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría que la pi es el sumatorio de xy partido por n. Simplemente lo que hacemos es que despejamos de ahí y la n pasa dividiendo. ¿Todo bien? ¿Y qué le falta para estar bien? Pues le falta, por supuesto, decir que es el estimador. Le ponéis un sombrerito a la pi, nunca se nos olvide el sombrerito. Importantísimo. ¿Y este estadístico es conocido por nosotros? ¿Es famoso? ¿Qué os parece? Alguien me podría decir, pues Luis, es la media muestral. Es la media muestral. Ya, pero si recordáis, en el tema anterior, cuando la población era binomial 1pi, ¿de acuerdo? No sé si la gente lo recordará, el sumatorio de xy partido por n se le llamaba proporción muestral, entonces también le podéis llamar p. ¿Lo recordáis? Que era la proporción muestral. Que es mejor llamarlo proporción muestral que media muestral, aunque bueno, tampoco sería mal decir media muestral, pero realmente recordar que el estadístico es mejor llamarlo proporción muestral, ¿vale? Y este sería el estimador máximo verosímil. El estimador de pi sería la proporción de la muestra, sería la p, el sumatorio de xy partido por n. Ya digo, recordar que cuando la población es binomial 1pi, el sumatorio de xy partido por n es mejor llamarlo proporción muestral, ¿vale? Entonces, que podéis llamar p proporción muestral. Recordad que esa p es la proporción de la muestra. Y claro, dentro de este ejercicio es interesante porque aparte me han dicho que una vez que calcule el estimador, tengo que comprobar una de las propiedades que vimos en la clase de la semana pasada, que es la propiedad de la insesgadez. Claro, la gente que no llega aquí no puede aplicar la propiedad, no puede ver la propiedad porque no tiene el estimador. Entonces, por favor, tened mucho cuidado que este tema puede ser un poco peligroso, porque claro, si no sacas el estimador y luego te preguntan si ese estimador cumple las propiedades, claro, si no sacas el estimador bien, no podrás comprobar las propiedades. Entonces, tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, ahora tenemos que ver si este estimador que hemos sacado es insesgado. Tenemos que ver la propiedad de la insesgadez que vimos el otro día. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces la insesgadez. Que esto además lo hicimos un montón de veces el otro día, así que vamos a hacerlo ahora.
Pero quería que la gente se diese cuenta que, claro, te pueden preguntar en este tema que estimes el parámetro desconocido y una vez que tengas el estimador, ¿de acuerdo? Tienes que comprobar las propiedades que vimos el otro día y tendrás que comprobar que ese estimador que hemos sacado cumple las propiedades. En este caso te pregunta la insesgadez, pues vamos a ver la insesgadez, ¿vale? Esto ya es los ejercicios que hacíamos el otro día. Lo que pasa es que el otro día yo no sacaba el estimador, te decía cuál era y os preguntaba las propiedades, ¿vale? Y aquí lo hemos sacado nosotros y ahora vamos a comprobar esa propiedad, ¿vale? Y ya sabéis que la insesgadez es simplemente calcular la esperanza del estimador, hay que calcular la esperanza del estimador del pi con sombrero, en este caso es la esperanza y como es la proporción de la muestra, pues ponemos su fórmula, sumatorio de xi partido por n. Y ya sabéis que estos pasos, la semana pasada los dimos montones de veces. Ya sabéis que esto lo hicimos el otro día montones de veces en todos los ejercicios para comprobar la insesgadez. Se calcula la esperanza del estimador y se comprueba si nos queda el parámetro desconocido. En este caso, como el estimador es la proporción de la muestra, ponemos su fórmula, sumatorio de xi partido por n. Lo que es constante lo sacamos fuera de la esperanza, el 1 partido por n lo podemos sacar fuera. Ya sabéis que estos pasos el otro día los dimos montones de veces, ¿eh? Y luego dejamos lo demás como está. La constante 1 partido por n se puede sacar fuera de la esperanza, lo sacáis fuera de la esperanza. Y la esperanza de una suma que dijimos el otro día, que se ponía como suma de esperanzas. La esperanza del sumatorio siempre es el sumatorio de las esperanzas. Entonces podríamos poner 1 partido por n y luego el sumatorio de las esperanzas. Simplemente lo que hacemos, ¿lo veis? Es que la esperanza de la suma se pone como suma de esperanzas, como hacíamos el otro día. Y cuando la muestra es aleatoria simple, la esperanza de xi, al ser muestra aleatoria simple, coincide con la esperanza de la población. Recordar que siempre la muestra aleatoria simple tiene esa característica, que los elementos de la muestra, los xi, se distribuyen igual que la población, sí. Por lo tanto, al distribuirse igual, tienen la misma esperanza de la población. ¿Y cuánto vale la esperanza de una binomial 1pi? Pues si la gente va a la tabla de repaso, fijaros, si la gente va a la tabla de repaso, la binomial 1p, la esperanza es p. Pues la distribución binomial 1pi, la esperanza será pi, claro, lógicamente, ¿vale? Entonces, será pi. Como esta población es una binomial 1pi, la esperanza pues vale pi. Recordad, por favor, que de la tabla de repaso os tenéis que aprender bien de memoria la esperanza, la varianza y la función de cuantía o la función de densidad, si fuese caso continuo, de las distribuciones más importantes, ¿eh? Es muy importante. Y ya sustituimos la esperanza de xi, ponemos pi. Ponemos 1 partido por n y luego el sumatorio desde igual 1 hasta n de pi. Y si yo sumo n veces pi, si uno suma n veces una constante, le queda n por la constante. Entonces te va a quedar 1 partido por n y luego n por pi. Cuando uno suma n veces una constante, le queda siempre n veces la constante. Al sumar n veces pi, te queda n por pi. Y esta n se va con esta n. Y nos queda la pi. ¿Todo bien? Y nos quedaría la pi. Y ya está, la esperanza del estimador, te ha quedado el parámetro desconocido que se quería estimar con él. Por lo tanto, el estimador es insesgado. Ya has demostrado que la esperanza del estimador queda el parámetro desconocido, queda la pi, y por lo tanto el estimador es insesgado o centrado, que se llama, ¿vale? El estimador es insesgado o centrado. El estimador pues sería insesgado o centrado. Daros cuenta que esto es lo que hicimos el otro día en la clase, ¿no? Que lo hicimos montones de ejercicios, ¿vale? Lo que pasa es que este ejercicio es interesante porque el estimador no te han dicho cuál es. Lo hemos sacado nosotros por máxima verosimilitud
Y una vez que hemos sacado el estimador, me han preguntado que compruebe la insesgadez, que compruebe la propiedad de ese estimador. Entonces es muy posible que el día del examen os pregunten estimar por un método de estimación y que luego compruebes alguna propiedad. Entonces, claro, si no sacas el estimador, no puedes comprobar la propiedad. El otro día yo os decía siempre quién era el estimador. Los ejercicios decían el estimador es este y tendrías que comprobar las propiedades. Aquí no, aquí lo hemos sacado nosotros y luego hemos comprobado la propiedad que nos preguntaban de ese estimador. ¿Todo bien? Vale, y ahora lo que quiero hacer es ver también el segundo epígrafe dentro de este epígrafe 2, el segundo método, que es el método de los momentos, porque quiero que la gente ya con la clase de hoy vea los dos métodos que existen, ¿vale? Entonces vamos a pasar otra vez a la teoría y os voy a enseñar otro método para estimar parámetros desconocidos. Ahora voy a enseñar un segundo método para estimar parámetros desconocidos que se llama el método de los momentos. Está el método de máxima verosimilitud que acabamos de ver y está el método de los momentos. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el ejercicio este? ¿Lo habéis entendido bien? Venga, pues entonces vamos a pasar dentro del epígrafe 2, los métodos de estimación, el segundo método, ponerlo como 2,2, ¿vale? Que es el método de los momentos. El método de los momentos. Vamos a ver el método de los momentos. Que es otro método para estimar parámetros desconocidos que hace cosas diferentes al otro método y que puede dar resultados diferentes, aunque muchas veces veréis que va a dar el mismo resultado, pero no tiene por qué, porque son dos métodos distintos para estimar una cosa desconocida, para estimar un parámetro desconocido. Entonces, aunque vais a ver que en muchos ejercicios queda el mismo resultado, pero hay casos en los que no queda el mismo resultado, claro. Son dos métodos diferentes. ¿Vale? Mira, lo vamos a enunciar, os voy a decir los pasos que se siguen, que también son 3 pasos, ¿eh? Lo vais a ver ahora, van a ser 3 pasos, y al dar esos 3 pasos se obtiene el estimador por el método de los momentos. Mira, pues lo enunciamos ahí, me ponéis ahí. Vamos a partir de una población sí, el churrillo. Vamos a partir de una población sí, ponéis el churrillo. Partimos de una población sí, en la cual, partimos de una población sí, en la cual, partimos de una población sí, en la cual existen K parámetros desconocidos, en la cual existen K parámetros desconocidos. En la cual existen K parámetros desconocidos. Me ponéis teta 1, teta 2, hasta teta sub K. Partimos de una población sí, en la cual existen K parámetros desconocidos, teta 1, teta 2, puntos suspensivos, hasta teta sub K. Partimos de una población sí, en la cual existen K parámetros desconocidos, teta 1, teta 2, puntos suspensivos, teta sub K. Y se extrae una muestra aleatoria simple, como siempre, X mayúscula, que es X1, X2, hasta X sub n. Repito, partimos de una población sí, en la cual existen K parámetros desconocidos, teta 1, teta 2, hasta teta sub K, hasta teta sub K, y se extrae una muestra aleatoria simple, X mayúscula, X1, X2, puntos suspensivos, hasta Xn. Hasta Xn. Y me ponéis, para estimar los K parámetros desconocidos, 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 por el método de los momentos seguiremos los siguientes pasos.
Para estimar los k parámetros desconocidos, por el método de los momentos, seguiremos los siguientes pasos. Para estimar los k parámetros desconocidos, por el método de los momentos, seguiremos los siguientes pasos. Y son también 3 pasos. Vamos a ponerlo aquí. Empezamos por el primer paso. Y para estimar los k parámetros desconocidos, seguiremos los siguientes pasos. Vale, y ponemos el primer paso. Y me ponéis ahí. Primer paso. Calculamos los k primeros momentos. Calculamos los k. Ponéis una k. Calculamos los k primeros momentos poblacionales con respecto al origen. Calculamos los k primeros momentos poblacionales con respecto al origen. Calculamos los k primeros momentos poblacionales con respecto al origen. Calculamos los k primeros momentos poblacionales con respecto al origen. Y ponerme ahí entre paréntesis, tantos momentos como parámetros desconocidos. Tantos momentos como parámetros desconocidos. Calculamos los k primeros momentos poblacionales con respecto al origen. Y me ponéis entre paréntesis tantos momentos como parámetros desconocidos. Tantos momentos como parámetros desconocidos. Aquí, como os he puesto k parámetros desconocidos, pues os he dicho los k primeros momentos con respecto al origen, ¿vale? Venga, repito, calculamos los k primeros momentos poblacionales con respecto al origen. Y me ponéis tantos momentos como parámetros desconocidos. Calculamos los k primeros momentos poblacionales con respecto al origen. Tantos momentos como parámetros desconocidos. Y me ponéis, por favor, que tenéis que calcular alfa 1, que es la esperanza, que es la media de la población. Calcularemos el alfa 2, que es la esperanza de la población al cuadrado, es la esperanza de sí al cuadrado. Y así, puntos suspensivos, el momento de orden k, que es la esperanza de sí elevado a k. Me lo ponéis ahí. Calculamos alfa 1, que es la esperanza de sí, alfa 2, que es la esperanza de sí al cuadrado, y así hasta alfa sub k, el momento de orden k, que es la esperanza de sí elevado a k. ¿Vale? Y ese siempre va a ser el primer paso. Calculamos los k primeros momentos poblacionales de la población de la sí con respecto al origen. Tantos momentos como parámetros desconocidos. ¿Vale? No os preocupéis porque lo normal, lo que va a pasar prácticamente siempre, es que va a existir un parámetro desconocido. Siempre que exista un parámetro desconocido, se calcula el momento de orden 1. Entonces es calcular la media de la población, es calcular el alfa 1. Eso va a ser lo más habitual, lo que va a ocurrir prácticamente en casi todos los ejercicios. ¿Vale? Yo lo estoy haciendo aquí con k parámetros desconocidos, pero lo normal es que exista nada más que un parámetro θ. Y entonces solamente harás el momento de orden 1. ¿Vale? Bueno, segundo paso. Y me ponéis en el segundo paso, calculamos los k primeros momentos muestrales con respecto al origen. Segundo paso siempre, se calculan los k primeros momentos muestrales, no poblacionales, que es el primer paso, muestrales con respecto al origen. Se calculan los k primeros momentos muestrales con respecto al origen. Se calcula A sub 1, que es el sumatorio de xy partido por n, que no deja de ser la media de la muestra. Entonces se calculará el momento de orden 1 muestral con respecto a origen, sumatorio de xy partido por n, que es la media muestral. Luego se calculará el momento de segundo orden de la muestra con respecto a origen, el A2, que va a ser igual pero con la x al cuadrado. Es el sumatorio de xy al cuadrado partido por n, y así hasta el momento de orden k, que va a ser la misma fórmula con la xy elevado a k, claro. Xy elevado a k partido por n.
¿vale? Copiármelo bien. Entonces se calcula el momento de orden 1, que es la media muestral, el momento de orden 2, que es la misma fórmula con la x y al cuadrado, y el momento de orden k, pues la misma fórmula con x y elevado a k. Y este va a ser siempre el segundo paso. Se calculan los k primeros momentos muestrales con respecto a origen. Lo mismo de antes, ¿eh? Si hay un parámetro desconocido, solamente se calcularía el momento de orden 1, que es la media muestral, ¿vale? O sea que no tendría tampoco mucho problema. ¿Vale? Vale, y ya el tercer paso y último, y ya con eso terminamos la teoría de este método, que además vais a ver que tiene su lógica y entendéis por qué se llama método de los momentos, ¿no? Porque se basa en calcular momentos, momentos de la población y momentos de la muestra. Y claro, en el tercer paso, ¿qué es lo que se hace? Pues igualar los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Hay que igualar estos momentos con estos momentos. Venga, pues entonces, tercer paso, igualamos momentos poblacionales con momentos muestrales. Igualamos momentos poblacionales con momentos muestrales. Hay que igualar alfa 1 con A sub 1, alfa 2 con A sub 2, puntos suspensivos, alfa sub k con A sub k. Esto es lo que tenemos que hacer. Igualamos alfa 1 con A1, alfa 2 con A2 y así puntos suspensivos, alfa sub k con A sub k. La idea es formar un sistema k ecuaciones con k incógnitas, que son las tetas, teta 1, teta 2, teta k. Entonces, es un sistema de k ecuaciones con k incógnitas. Claro, es completamente lógico. Lo que haces tú aquí es formar un sistema, de acuerdo, de ecuaciones, de k ecuaciones con k incógnitas. Y al resolver este sistema, obtendrás los estimadores de los parámetros teta. Entonces, cuando la gente resuelva este sistema, obtendrá el teta 1 con sombrero, el teta 2 con sombrero, puntos suspensivos, teta sub k con sombrero. Obtendrá los estimadores de los k parámetros desconocidos. Tiene su lógica, ¿no? No os preocupéis porque los ejercicios lo vais a ver ahora. Como suele haber siempre un parámetro desconocido, pues solamente se iguala alfa 1 con A sub 1 y se forma una ecuación con una sola incógnita. Se despeja teta y se obtiene el estimador. ¿Vale? Yo aquí lo he explicado para k parámetros, pero vamos que lo habitual es que exista un parámetro desconocido. Entonces solamente se calculará alfa 1 y A sub 1, se igualan y se forma una ecuación con una incógnita, que es la teta, se despeja y ya está. ¿Vale? ¿Que hay dos parámetros desconocidos? Pues entonces calcularemos el alfa 1, el A1, alfa 2 y A2. Entonces formamos un sistema, dos ecuaciones con dos incógnitas. Y así de forma sucesiva. Al resolver el sistema, se obtienen los estimadores. Y ya veis por qué se llama método de los momentos. Se llama método de los momentos porque iguala los momentos poblacionales con los momentos muestrales. Se basa en igualar los momentos poblacionales con los momentos muestrales. ¿Todo bien? Vale, y vamos a hacer ahora algún ejercicio para que la gente vea cómo funciona el método de los momentos y que veáis que es mucho más fácil que el método de máxima verosimilitud. Este método es bastante más asequible, sobre todo ya veréis si la población es conocida, es famosa, está chupado, porque claro, te sabes de memoria cuánto vale la esperanza, entonces se calcula prácticamente de forma directa, ¿vale? Aunque es mucho más fácil, también forma parte del examen y también lo pueden preguntar, ¿eh? Aunque preguntan más máxima verosimilitud, porque es más complicada, pero el método de los momentos lo preguntan también y es una suerte que caiga, claro. Porque es un método de estimación que lo vais a ver ahora. Hay casos donde es prácticamente ridículo, es súper fácil, ¿vale? Perfecto. Mira, pues vamos a hacer entonces, si queréis, un ejercicio primero,
Que si queréis puede ser el ejercicio que hicimos antes, el ejercicio, os digo ahora de la hoja de ejercicios, el ejercicio 3, que preguntaban estimar por máxima verosimilitud por el método de los momentos, y yo hice máxima verosimilitud. Entonces voy a hacer ahora el método de los momentos. ¿Os parece bien? Entonces el ejercicio 3, partías de una población sí, retomo el enunciado, la función de densidad era esta, ¿vale? Y entonces hay que estimar teta por máxima verosimilitud, que lo hemos hecho antes, y ahora hay que estimar por el método de los momentos, ¿vale? Entonces traía muestra aleatoria simple, X mayúscula. ¿Vale? Y vamos a estimar por el método de los momentos. ¿Vale? Vamos a estimar por el método de los momentos. En vez de estimar el parámetro teta por máxima verosimilitud, vamos a estimarlo ahora por el método de los momentos. Venga, y este método siempre es seguir los 3 pasos que os acabo en la teoría, y al seguir esos 3 pasos se obtiene el estimador por el método de los momentos. Venga, pues el primer paso, por favor, atentos antes de copiarlo. El primer paso os he dicho que era calcular los K primeros momentos poblacionales con respecto a origen. Claro, cuando había K parámetros desconocidos. Aquí no hay K parámetros desconocidos, solamente hay un parámetro desconocido que es la teta. Pues entonces tendremos que calcular el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Al existir un solo parámetro desconocido, se calcula el momento de orden 1. Venga, ponerlo con palabras, me ponéis, calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Ya digo solamente el momento de orden 1 porque solamente hay un parámetro desconocido, que es teta. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Calculamos el momento de orden 1 poblacional con respecto al origen. Venga, pues entonces vamos a calcular alfa 1, la esperanza de la población. ¿Vale? Vamos a calcular alfa 1, la esperanza de la población, la esperanza de la sí. Bueno, y por favor, muy importante, si esta población es famosa, la esperanza no hay que hacer ningún cálculo, la sabremos de memoria y la podremos poner de memoria. ¿Alguien me podría mirar si esta función de densidad es de una distribución famosa, sí o no? ¿Se parece a esta? Mirad. A ver, un segundito que atención a la pizarra, mirad. Mirad aquí a la hoja. La función de densidad de una exponencial de parámetro lambda era lambda por e elevado a menos lambda x. Por si la gente se da cuenta, esta población que tenéis aquí también es una exponencial, tiene la misma fórmula, solo que la lambda lo han llamado teta. ¿Os dais cuenta? Entonces, claro, en nuestro caso, la variable sí es una exponencial de parámetro lambda igual a teta, claro. ¿Lo veis? Porque la fórmula es la misma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la esperanza de esta población, como es una exponencial de parámetro lambda igual a teta, no hay que hacer ningún cálculo, lo sabemos de memoria del año pasado. La esperanza de una exponencial de parámetro lambda era 1 partido por lambda. Pues en este caso va a ser 1 partido por teta.